Imagina que eres un biólogo. Estás intentando crear el mapa de una especie. Tienes una ecuación, una que predice su expansión, pero hay un problema. Siempre lo hay. El borde de tu mapa es un acantilado, una zona donde las reglas cambian. Y de repente, tu modelo matemático que era tu brújula, pues, se rompe. ¿Cómo se resuelve un problema que literalmente se desvanece en los límites? Uf, qué buena pregunta. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un trabajo académico de Marcos Marvá, que se enfrenta justo a este reto. La misión es sumergirnos en una solución, muy elegante para un tipo de problema conocido como ecuación logística degenerada. Eso es. Nos basaremos en su artículo Super Solutions to Degenerated Logistic Equation Type, y queremos entender por qué los métodos de siempre, los de toda la vida, fallan aquí. Y sobre todo, qué estrategia nueva se propone para que el modelo vuelva a funcionar. Es una introducción perfecta, porque este problema de los bordes rotos, como los llamas, es una auténtica obsesión en muchísimos campos, va mucho más allá de la ecología. Ah, sí. Sí, claro. Es la clave para entender por qué un material, por ejemplo, se incendia en los bordes o por qué un sistema financiero puede colapsar en sus límites. Este artículo nos da una herramienta para modelar sistemas que están, literalmente, al borde del abismo. Ya sea para estabilizarse o para explotar. Exacto. El término que usaremos mucho hoy es degenerado, que en matemáticas no significa que algo sea malo. ¿Vale? Significa que una de las reglas básicas del juego, una que dábamos por sentada, pues deja de funcionar en un punto concreto. Y en nuestro caso, ese punto es la frontera. De acuerdo, pues vamos al lío. El artículo presenta una ecuación que, a primera vista impone un poco. Pero en el fondo describe algo muy intuitivo, el crecimiento de una población, que llamamos U. Sí, es una lucha de fuerzas. Eso es. Por un lado, un motor de crecimiento, lambda en XU, que básicamente nos dice lo rápido que se reproduce la especie. Y por otro lado, un freno, el menos AX F de XU. Esta parte es la que representa la presión demográfica, ¿no? La competencia por los recursos, la lucha por el espacio. Lo que impide que la población crezca sin control. Justo. Y la función AX es la pieza clave aquí, porque nos dice cómo de fuerte es ese freno en cada punto del mapa. En el centro del bosque, con muchos recursos, pues el freno será muy potente. Entiendo. Entonces, este refugio del que habla el artículo, la zona en la frontera donde AX es cero, suena como algo bueno para la especie. A priori sí, sin competencia vía libre para crecer. Pero para el matemático es una pesadilla, una especie de zona muerta donde las reglas no aplican. Exacto. Es una paradoja. Lo que es un paraíso para la población es un callejón sin salida para la matemática tradicional. Y la madre del cordero es entender por qué. ¿Por qué se produce ese bloqueo? A ver, La técnica estándar para demostrar que existe una solución es construir lo que llamamos un par sub-supersolución. suena complejo. La metáfora que se usa siempre es muy buena. Imagina que la solución real que buscas es una mariposa y quieres demostrar que está en una habitación. No necesitas saber dónde está exactamente. Vale, Solo necesitas construir una caja transparente a su alrededor. Si tienes un suelo, la subsolución, y una tapa, la supersolución, un teorema muy potente te garantiza que la mariposa está dentro. un momento. Un suelo y una tapa. Suena muy bonito, pero ¿por qué el método de siempre, que debe haber funcionado en miles de problemas, se rompe justo aquí? Parece un fallo muy específico. Lo es, y es un fallo catastrófico. Tradicionalmente, la tapa de esa caja, la supersolución, es lo más simple que te puedas imaginar. Una constante. Un número. Un número, sí. Un número K tan grande que estés segura de que la población nunca lo va a superar. Un techo plano y altísimo. ¿El problema? Bueno, el problema es que la fórmula para calcular la altura de ese techo implica dividir por nuestra función a de x. La que medía la presión. Esa misma. Y si a de x es cero en la frontera... División por cero. Exacto. La calculadora echa humo. Matemáticamente, la altura de la tapa se va a infinito. La tapa de nuestra caja, simplemente, se volatiliza, desaparece. No podemos construir la caja. No hay caja. O sea que el método clásico se queda sin su herramienta principal. El artículo menciona que antes se usaban otros trucos, ¿no? Como... Poner parches. Sí, soluciones ingeniosas, pero que eran, en esencia, trampas. Algunos científicos lo que hacían era recortar el borde problemático. ¿Cómo?
En lugar de analizar todo el bosque, analizaban una zona un poco más pequeña. Una donde a de x nunca fuera 0. Pero claro, estás estudiando una aproximación, no el problema real. Es como estudiar el océano pero ignorando la costa. Muy buena analogía. Otros falseaban la función sumándole un número diminuto para que nunca fuera 0 del todo. Me recuerda a cuando los físicos en el siglo XIX no podían explicar la órbita de Mercurio. ¿Qué hicieron? En lugar de cambiar la teoría de la gravedad de Newton, inventaron un planeta nuevo, Vulcano, para que las cuentas salieran. Era un parche, hasta que llegó Einstein con una solución real, una teoría nueva. Entiendo. Se evitaba el problema en vez de solucionarlo. Se estudiaba un problema parecido, pero no el original. Exactamente. Y aquí es donde radica la elegancia de la propuesta de este trabajo. No se trata de evitar el problema, sino de enfrentarlo de cara. Ajá. La idea central es revolucionaria en su simplicidad. Si una tapa plana y constante no funciona porque los bordes del terreno son raros, ¿Por qué no construimos una tapa a medida? has dado en el clavo. Una supersolución que no sea un número, sino una función diseñada específicamente para este escenario, una que se adapte a la forma de nuestros bordes problemáticos. Espera, entonces, en lugar de buscar un número, una altura constante para la tapa, lo que propone es construir una tapa con una forma. Ondulada, que se adapta al problema. Eso es. Es una idea totalmente distinta. Es una idea que lo cambia todo. Propone que la supersolución, nuestra tapa, sea U igual K-phi. No es solo la altura K, No. sino esa altura multiplicada por una función phi que actúa como un molde. La construcción de ese molde, de esa función phi, es el corazón del artículo, y es una virguería de construcción, ¿Por qué? porque la crea en dos partes. Como si pegara dos piezas de un puzzle con una precisión de cirujana. ¿Qué dos piezas son esas? A ver, para el borde, la zona peligrosa, usa una función que es como una pieza de Lego estándar. Los matemáticos ya saben exactamente cómo encaja y se comporta en los límites. Es terreno conocido. Vale, pieza conocida para la zona difícil. Y para el interior, la zona segura puede usar una pieza más genérica, una función más sencilla. Luego las une con una suavidad matemática perfecta para crear este molde, este andamio que es phi. Ya tenemos la forma de la tapa. Eso es, ahora solo falta ajustar su altura con la constante k. Vale, la idea es ingeniosa, casi de arquitecto. Pero una cosa es dibujar el plano y otra que el edificio no se caiga. ¿Cómo se asegura de que esta tapa a medida de verdad funciona y contiene a nuestra mariposa? Ahí es donde entra la artillería pesada. La idea es brillante, sí, pero para demostrar que funciona se apoya en una herramienta matemática potentísima que se menciona casi de pasada, la desigualdad de Faber-Cran. Suena importante. Lo es, sin meternos en la fórmula, lo que esta desigualdad te da una garantía, una especie de superpoder. Te permite comparar las propiedades de cualquier dominio, por raro que sea, con las de una esfera perfecta. ¿Y eso en la práctica? En la práctica, esto le permite al autor hacer un truco genial. Elige la zona del borde, esa franja fronteriza, de un tamaño tan específico, tan astutamente pequeño, que la matemática del crecimiento de la población pierde la partida contra la matemática de la propia frontera. ¿Cómo que pierde la partida? Porque la ecuación que define si la tapa funciona o no en esa zona consigue que un lado de la desigualdad sea siempre positivo o cero. Y el otro lado sea siempre estrictamente negativo. Es como si preparara el tablero de ajedrez de tal manera que muevas lo que muevas, tú siempre vas a tener más piezas que tu rival. Qué bueno. Es una victoria por diseño. Ha construido el campo de batalla a su favor. Alucinante. Ha diseñado un problema que se resuelve solo en la zona más difícil. ¿Y en el interior, lejos de la frontera? Ahí la situación es mucho más sencilla. Lejos del borde, el famoso A de X ya no es cero. Claro. Así que no tenemos el problema de la división por cero. Ujú. La condición que se necesita es más simple. Basta con que la altura k sea lo suficientemente grande. Ah, Como la función de crecimiento, por definición, tiende a infinito, siempre puedes encontrar una altura k que haga que el freno supere el motor de crecimiento. Es solo cuestión de poner el techo lo bastante alto. o sea que el método no es una fórmula que te da un valor exacto para acá. No. ¿Mm? Sino la demostración de que siempre puedes encontrar los ingredientes para que la receta funcione. Ese es el punto crítico y la belleza del argumento. Demuestra que no importa cómo de complicado sea tu bosque o tu especie, esta técnica te garantiza que puedes fabricar la caja.
Te da el manual de instrucciones para construir la tapa a medida en cualquier situación degenerada como esta. De acuerdo. Hemos montado el andamio, hemos diseñado la tapa a medida y hemos demostrado que encaja. ¿Y para qué todo este esfuerzo? Pues aquí viene la recompensa, el teorema 2.1. El gran resultado. Este teorema nos asegura que para cualquier escenario de crecimiento, para cualquier tasa de reproducción de la especie, siempre podemos construir esta caja a medida. Siempre. Siempre. Tenemos un suelo que es la solución trivial, U igual a 0, la población no puede ser negativa, y tenemos la nueva tapa que acabamos de diseñar. La caja está cerrada. Y la consecuencia de tener la caja es el corolario 2.2, que es el objetivo final de todo esto. Exacto. Es el premio gordo. Gracias al teorema de Aumann que mencionamos, si tienes la caja bien cerrada, puedes garantizar que existe al menos una solución positiva dentro. La mariposa está en la caja. Ya. Pero es que además, el autor cita otros trabajos que demuestran que para este tipo de problema, esa solución es única. Ah. El mapa de nuestra especie no solo existe, sino que solo hay uno posible. El modelo es robusto, fiable y predictivo. La existencia y la unicidad. Supongo que eso es el santo grial para cualquiera que haga modelos matemáticos. Totalmente. Sin estas dos propiedades, un modelo es prácticamente inútil. Si no existiera solución, el modelo no describiría la realidad. Y si existieran infinitas soluciones, no podríamos hacer ninguna predicción. Sería como un mapa del tiempo que te dice que mañana puede que llueva, nieve, haga sol o caiga un meteorito. Exacto. No sirve para nada. La existencia y unicidad te dicen. Lo que describes con tu modelo tiene una respuesta y solo una. Pero seamos claros, esto es un mapa del tesoro, no el tesoro en sí. El teorema te dice la X marca el lugar, pero no te da la pala para desenterrarlo, ¿verdad? Es una prueba teórica. Es una distinción fundamental, sí. Esto es una prueba de concepto matemática. Una herramienta potentísima, pero teórica. No te dibuja el mapa final de la población. Vale. Te garantiza que ese mapa existe y que es estable. Pasar de este teorema a un mapa de campo real para una especie concreta requiere muchos más pasos. Mediciones, datos empíricos, muchísima computación. La matemática pura, digamos, pone los cimientos para que la ciencia aplicada pueda construir encima. Y por lo que entiendo, estos cimientos sirven para construir edificios aún más complejos. Mencionaste antes las grandes soluciones. Suena imponente. Lo son, porque resolver este problema de fronteras degeneradas es un paso intermedio para estudiar un fenómeno, fascinante y mucho más dramático. Las grandes soluciones. ¿Y qué son? Son soluciones donde la población, en lugar de estabilizarse dentro de la caja, tiende a infinito en la frontera. ¿Cómo? Imagina que la especie no solo sobrevive en el refugio sin competencia, sino que su población se dispara y explota justo en los bordes. Ya no es una mariposa en una caja, es un incendio que se descontrola justo en los límites del material combustible. ¡Wow! Es el mismo tipo de matemática, pero con un resultado mucho más violento. Entonces, si tuviéramos que resumir qué hemos aprendido de este análisis tan detallado. Pues yo diría que, primero, que los modelos realistas a menudo se rompen en los bordes, en esas degeneraciones donde las reglas cambian y la matemática de siempre, pues no sirve. De acuerdo. Segundo punto. Segundo, que en lugar de parchear el problema, se puede construir una solución a medida, una supersolución no constante que se adapta a esa complejidad. Tercero, que para lograrlo se usan herramientas abstractas y muy elegantes como la desigualdad de Faber-Cran, que garantizan que el método funcionará siempre. Y finalmente diría que el resultado es una prueba sólida de la existencia y unicidad de la solución. Y eso le da una fiabilidad tremenda al modelo, incluso en estas condiciones tan extremas. Es un ejemplo perfecto de cómo las matemáticas puras, que a veces parecen tan abstractas y lejanas, Son en realidad la estructura, el esqueleto, que da robustez a los modelos que usamos para describir el mundo, desde la ecología de un bosque hasta la física de una llama. Y esto nos lleva a una última reflexión, una casi filosófica. Sí, un pensamiento para el final. Hemos visto cómo los matemáticos construyen un contenedor, una caja, para una solución y así mantenerla bajo control, estable, predecible. Ajá. Pero esto nos deja con una pregunta intrigante, ligada a esas grandes soluciones que mencionamos. Si el mismo andamiaje matemático, las mismas ideas, pueden usarse para estudiar soluciones que explotan hasta el infinito,
¿Significa eso que dentro de cada sistema estable se esconde la matemática de su propia destrucción? Uf. ¿Qué pequeños cambios en los parámetros, en la tasa de crecimiento o en la forma del refugio, harían que nuestra población, en lugar de estabilizarse, se disparara sin control en los bordes de su dominio?